Nunca olvidaré aquella tarde de abril. El sol entraba por los ventanales de mi sala mientras yo arreglaba las rosas blancas de mi jardín en un jarrón de cristal que había pertenecido a mi madre. 67 años de vida me habían enseñado a apreciar estos pequeños momentos de paz. Desde que Roberto, mi esposo, falleció hace 5 años dejándome esta mansión en las lomas y una fortuna considerable, he aprendido a encontrar consuelo en la soledad. O eso creía. El timbre sonó con esa insistencia que solo podía significar una cosa. Mi nuera Marcela. Siempre llegaba así, como un vendaval, sin avisar, sin preguntar si era buen momento. Respiré hondo antes de abrir la puerta. «Suegra querida», exclamó mientras entraba sin esperar invitación, dejando una estela de perfume caro que yo misma le había regalado en Navidad. «Tengo noticias maravillosas». Su entusiasmo me puso inmediatamente en alerta. En estos años había aprendido que el entusiasmo de Marcela generalmente significaba problemas para mi cuenta bancaria. Mis hermanos Rodrigo y Alejandra decidieron venir a visitarnos, anunció mientras se servía un vaso de mi limonada sin preguntar. Y no solo ellos, también vendrán mis primos, ya sabes, los de Monterrey, los de Guadalajara y los de Puebla. Algo en mi interior se tensó. ¿Cuántos primos exactamente? 18, respondió con una sonrisa radiante, como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. 18 primos. Algunos traen a sus parejas, por supuesto. Será una reunión familiar maravillosa. El vaso casi se me cae de las manos. ¿Y dónde piensas alojar a tanta gente, Marcela? Su risa resonó por toda la sala, esa risa que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo ingenua. Pues aquí, suegra. ¿Dónde más? Tu casa es enorme, tiene 10 habitaciones, será perfecto. No era una pregunta, no era una solicitud, era un anuncio, un decreto, como si mi casa, mi espacio, mi santuario, fuera simplemente una extensión de sus posesiones. ¿Cuándo llegan?, pregunté, intentando mantener la compostura mientras sentía que el suelo se movía bajo mis pies. El próximo viernes. Se quedarán una semana. Una semana. 20 personas o más invadiendo mi espacio durante una semana completa. Personas que apenas conocía, que nunca se habían molestado en llamarme en Navidad o en mi cumpleaños, que solo sabían de mí por las historias que Marcela les contaba sobre la suegra millonaria. Marcela, esto es muy repentino. Deberías haberme consultado antes de invitar a tanta gente. Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció y apareció esa expresión que yo conocía tan bien. La mirada herida, los ojos ligeramente húmedos, el labio inferior temblando sutilmente. La había perfeccionado a lo largo de los años para manipular a mi hijo Carlos y cuando él no estaba, para manipularme a mí. Pensé que te alegraría tener la casa llena de risas y vida, dijo con voz quebrada. Siempre dices que te sientes sola. Además, ¿no eres tú quien siempre habla de la importancia de la familia? Ahí estaba, el golpe maestro. Usar mis propias palabras, mis propios valores, contra mí. Hacerme sentir culpable por querer proteger mi espacio, mi tranquilidad. Por supuesto que valoro la familia, Marcela, pero esto no se trata de una visita casual. Estamos hablando de 20 personas viviendo aquí durante una semana. Mis empleados no están preparados para algo así. Yo no estoy preparada. ¡Ay, suegra!, exclamó recuperando milagrosamente su entusiasmo. No te preocupes por nada, ya lo tengo todo planeado. Contraté personal adicional para la cocina y la limpieza. Solo necesito que me des $10,000 para cubrir esos gastos extra y comprar algunas cosas para acondicionar las habitaciones. $10,000. Así, sin más. Como quien pide un vaso de agua. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de indignación y tristeza. No era la primera vez que Marcela me pedía dinero. De hecho, se había vuelto una costumbre tan habitual que ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas elaboradas. ¿Ya contrataste personal sin consultarme?,
Pregunté, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir dentro de mí. Claro, quería ahorrarte preocupaciones. Sé lo mucho que te estresas con los detalles. Su tono condescendiente me atravesó como una daga. Además, Carlos está completamente de acuerdo. Dice que será bueno para ti socializar un poco más. Mi propio hijo, mi Carlos. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el joven a quien pagué la universidad completa, el hombre cuya boda de ensueño financié hasta el último detalle. Ese mismo hijo ahora decidía, sin consultarme, que mi casa sería invadida por una horda de desconocidos. Miré por la ventana hacia el jardín que había diseñado con tanto amor, donde cada rosa, cada arbusto, había sido elegido personalmente. Pensé en mis mañanas tranquilas leyendo en la terraza, en mis tardes de bridge con mis amigas, en mis noches viendo películas antiguas en el silencio acogedor de mi sala. Todo eso estaba a punto de desaparecer bajo una avalancha de maletas, voces desconocidas, exigencias y caos. Y fue en ese preciso momento, mientras observaba a Marcela revisar despreocupadamente mi sala como evaluando qué muebles habría que mover para acomodar a sus invitados, cuando algo dentro de mí se quebró. O quizás, pensándolo bien, no se quebró, se enderezó, como una columna vertebral que, después de años de estar encorvada, finalmente recupera su postura correcta. No sabía entonces que este anuncio inesperado sería el principio del fin de mi vida como la conocía. No sabía que estaba a punto de descubrir una verdad dolorosa sobre mi familia y sobre mí misma. Y ciertamente no sabía que, en las próximas semanas, me vería obligada a tomar la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Lo único que sabía en ese momento era que algo tenía que cambiar y que, por primera vez en muchos años, ese cambio tendría que empezar conmigo. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que mi generosidad se convertiría en mi mayor debilidad, me habría reído. Yo, Sofía Montero de Vega, viuda del empresario más respetado de Ciudad de México, siempre fui conocida por mi corazón abierto y mi mano generosa. Quizás demasiado generosa, como ahora me doy cuenta mientras observo a Marcela desaparecer por mi puerta principal, con mi chequera $10,000 más ligera y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi difunto esposo, Eduardo, siempre me decía: «Sophie, tu bondad es tu tesoro, pero también puede ser tu ruina». En aquellos días, yo simplemente sonreía y seguía haciendo lo que consideraba correcto: ayudar a quienes amaba, especialmente a nuestro único hijo, Carlos. Recuerdo el día de su graduación de la universidad como si fuera ayer. La plaza central de la Universidad Nacional llena de togas y birretes, y mi Carlos, tan apuesto y brillante, recibiendo su título en Administración de Empresas. Yo lloraba de orgullo mientras Eduardo aplaudía con fuerza. Esa noche le entregamos las llaves de su primer apartamento, completamente pagado por nosotros. Un regalo que costó más de $300,000. «Mamá, no puedo aceptarlo», dijo Carlos con lágrimas en los ojos. «Hijo, tu padre y yo queremos que empieces tu vida adulta sin preocupaciones», le respondí abrazándolo. «Es nuestro regalo para ti». Eduardo murió 2 años después, un infarto fulminante mientras jugaba golf, su pasión. De repente, me encontré sola a los 62 años. Con una fortuna considerable y un hijo que acababa de conocer a Marcela en su trabajo. Aún recuerdo la primera vez que Carlos la trajo a casa. Marcela, con su cabello negro perfectamente peinado y su vestido rojo ceñido, entró a mi mansión mirando cada detalle como quien evalúa una propiedad en venta. Sus ojos se detuvieron en los cuadros de Botero y Tamayo que Eduardo había coleccionado, en las antigüedades traídas de Europa, en los jarrones chinos de la dinastía Ming. «Su casa es impresionante, señora Montero», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carlos me ha hablado tanto de usted y su generosidad». Debí haberlo notado entonces. La forma en que dijo generosidad, como quien pronuncia el nombre de una presa fácil.
pero estaba tan feliz de ver a mi hijo enamorado que ignoré todas las señales. 6 meses después, Carlos me anunció su compromiso. Un año más tarde, pagué una boda para 300 personas en la Hacienda Los Laureles. $80,000 en flores, comida, música y un vestido de novia traído especialmente desde París. «Es demasiado, mamá», me dijo Carlos, pero Marcela rápidamente intervino. «Tu madre quiere lo mejor para nosotros, mi amor. No podemos decepcionarla». Como regalo de bodas, les di el enganche para una casa en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. $200,000 que salieron de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Es una inversión en su futuro, les dije mientras firmaba el cheque. Los años pasaron y mi generosidad no conocía límites. Cuando necesitaron remodelar la cocina de su casa, ahí estuve yo con $30,000. Cuando Carlos quiso cambiar su auto por un Mercedes último modelo, firmé un cheque por $60,000. Cuando Marcela mencionó que siempre había soñado con conocer Europa, les regalé un viaje de un mes por las capitales más hermosas del continente. $50,000 en hoteles de 5 estrellas, restaurantes con estrellas Michelin y compras en las boutiques más exclusivas. «Mamá, no sé cómo agradecerte», me decía Carlos cada vez, con sincera gratitud en sus ojos. «No tienes que agradecer, hijo. Para eso estoy», respondía yo, feliz de poder darles la vida que consideraba que merecían. Lo que no vi, o no quise ver, fue cómo Marcela comenzó a esperar estos regalos, cómo dejaron de ser sorpresas para convertirse en expectativas, cómo sus gracias se volvieron más cortos, más automáticos, como quien agradece al mesero por traer agua a la mesa. Tampoco noté cómo las visitas de Carlos se hicieron menos frecuentes. De venir a verme 3 veces por semana, pasó a una visita semanal, luego quincenal, hasta que se convirtieron en apariciones esporádicas, generalmente cuando necesitaban algo. «Estamos muy ocupados, mamá», se disculpaba siempre. «El trabajo, ya sabes». Y yo asentía, tragándome la soledad como quien toma una medicina amarga, diciéndome que así era la vida moderna, que los jóvenes tenían sus propias preocupaciones. Las emergencias comenzaron hace aproximadamente 2 años. Primero fueron pequeñas, $3,000 para reparar una filtración en el techo, $5,000 para un tratamiento dental que el seguro no cubría. Luego se volvieron más grandes y más frecuentes. «Mamá, necesitamos $20,000 para invertir en un negocio que nos recomendó un amigo. Es una oportunidad única», me dijo Carlos hace un año. Firmé el cheque sin preguntar detalles. 3 meses después, cuando pregunté por el negocio, Carlos desvió la mirada. «No funcionó como esperábamos», murmuró. Más tarde descubrí, por una indiscreción de una amiga común, que nunca hubo tal inversión. El dinero se había ido en un viaje a Las Vegas y en un collar de diamantes para Marcela. Aún así, seguí dando. Como una fuente que no puede dejar de fluir aunque nadie beba de ella. Porque dar se había convertido en mi forma de sentirme necesaria, de mantener a mi hijo cerca, de creer que aún tenía un propósito en este mundo más allá de envejecer en una casa demasiado grande para una mujer sola. Y ahora, mientras me siento en mi sala después de que Marcela se ha ido con mi promesa de $10,000 más para sus invitados sorpresa, me pregunto, ¿en qué momento mi generosidad se convirtió en debilidad? ¿Cuándo dejé de ser una madre amorosa para convertirme en un banco automático que no pide explicaciones? Miro las fotos de Eduardo en la repisa. Su rostro serio pero amable parece observarme con una mezcla de compasión y reproche. «Tenías razón, Eduardo», susurro a la fotografía. Mi bondad se está convirtiendo en mi ruina. Lo que no sé todavía es que esta invasión familiar que se avecina será apenas el comienzo de un despertar doloroso, pero necesario. Que pronto descubriré hasta dónde ha llegado realmente el abuso de mi generosidad, y que, contra todo pronóstico, encontraré dentro de mí una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Por ahora, solo sé que tengo menos de una semana para prepararme para recibir a 20 desconocidos en mi casa.
20 personas que vienen a disfrutar de mi hospitalidad sin haber sido invitados. 20 personas que, según Marcela, están ansiosas por conocer a la suegra millonaria de la que tanto han oído hablar. Me levanto lentamente y camino hacia mi habitación. En el camino, paso frente al retrato familiar que nos hicimos cuando Carlos tenía 10 años. Éramos tan felices entonces, tan unidos. ¿En qué momento perdimos eso? ¿Fue culpa mía por dar demasiado? ¿O es simplemente el curso natural de la vida, donde los hijos crecen y se alejan, donde el amor se transforma en algo irreconocible? No tengo respuestas. Solo sé que algo dentro de mí está cambiando. Como una semilla que ha permanecido dormida bajo la nieve y que, con los primeros rayos del sol primaveral, comienza lentamente a despertar. Hay momentos en la vida en que la verdad te golpea como una bofetada inesperada. Para mí, ese momento llegó en una tarde de jueves, 3 días después del anuncio de Marcela sobre la invasión familiar que se avecinaba. Estaba en mi habitación, buscando en mi cómoda las llaves de la caja fuerte donde guardaba mis joyas más valiosas. Con 20 desconocidos a punto de invadir mi casa, había decidido guardar bajo llave las esmeraldas que Eduardo me regaló en nuestro 20º aniversario y el collar de perlas que heredé de mi madre. No es que desconfiara de la familia de Marcela, me dije a mí misma, era simple precaución. Mientras revolvía los cajones, encontré una carpeta azul que no recordaba haber puesto allí. Al abrirla, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era un registro meticuloso de todos los préstamos y regalos que había hecho a Carlos y Marcela en los últimos 5 años. Cada cheque, cada transferencia, cada entrega en efectivo, todo anotado con mi letra temblorosa junto con la razón que me habían dado para necesitar el dinero. Marzo 15, 2023, $5,000 para reparación de emergencia en el techo. Abril 28, 2023, $3,000 para tratamiento dental de Marcela. Junio 10, 2023, $8,000 para inversión urgente en acciones. La lista seguía y seguía, página tras página. Al final, había sumado el total, $487,000 en 5 años. Casi $500,000 que habían salido de mis ahorros, de la herencia que Eduardo había trabajado toda su vida para dejarme, para asegurar mi vejez. Me senté en el borde de la cama, sintiendo un mareo repentino. No era el dinero lo que me dolía, aunque la cantidad me dejó sin aliento. Era darme cuenta de que había estado llevando esta cuenta en secreto, incluso para mí misma, como si una parte de mí hubiera estado consciente del abuso mientras otra parte se negaba a reconocerlo. Recordé cada una de esas ocasiones. Carlos, llamando con voz preocupada. «Mamá, tenemos una emergencia». Marcela apareciendo en mi puerta con ojos llorosos. «Suegra, no sabemos a quién más recurrir». Y yo, siempre yo, sacando la chequera sin hacer preguntas, sin pedir comprobantes, sin verificar si las emergencias eran reales. ¿Cuántas de esas emergencias habían sido inventadas? ¿En cuántas ocasiones mi dinero había terminado financiando lujos en lugar de necesidades? Como respondiendo a mis preguntas silenciosas, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era una publicación de la hermana de Marcela, Alejandra, una de las que vendrían a quedarse en mi casa. La foto mostraba a Marcela en un spa de lujo, envuelta en una bata blanca, con una copa de champán en la mano. El pie de foto decía: «Preparándonos para la gran reunión familiar en la mansión, gracias a la generosidad de cierta suegra millonaria. Vida de lujo, Amber, suegra de billetes». La fecha de la publicación: ayer. El mismo día que Marcela me había pedido $10,000 para gastos de emergencia relacionados con la visita familiar. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el dinero, era la burla, el descaro, la forma en que mi nuera presumía ante el mundo cómo se aprovechaba de mí. Como si yo fuera una broma, un cajero automático sin sentimientos, una vieja tonta a la que podían manipular a su antojo. Con manos temblorosas, seguí explorando las redes sociales de la familia de Marcela. En Facebook, su primo Javier había publicado:
Una semana en la mansión de la tía millonaria. Piscina, servicio completo y quién sabe qué sorpresas nos tenga preparadas la señora. Dicen que es tan generosa que regala dinero como si fueran caramelos. Y los comentarios debajo eran aún peores. Aprovecha, primo, sácale todo lo que puedas antes de que se dé cuenta. Marcela es una genio. 5 años exprimiendo a la suegra y la vieja ni se entera. Tráeme algo caro de recuerdo. Seguro tiene armarios llenos de cosas que ni usa. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de indignación, de una furia que nunca antes había sentido. Toda mi vida había sido la mujer amable, la madre comprensiva, la suegra perfecta que nunca se quejaba, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Y así era como me pagaban. Seguí investigando, ahora con una determinación fría que reemplazaba al shock inicial. Encontré fotos de Marcela usando joyas que yo no le había regalado, joyas caras que seguramente habían sido compradas con mi dinero. Fotos de Carlos y ella en restaurantes exclusivos en noches en que supuestamente estaban demasiado ocupados para visitarme. Imágenes de vacaciones secretas, compras extravagantes, fiestas lujosas. Y luego lo vi. Un mensaje directo entre Marcela y su hermana Alejandra que alguien había capturado en pantalla y compartido en un grupo privado, pero que se había filtrado a los comentarios públicos. ¿Estás segura de que la vieja no sospecha nada?, preguntaba Alejandra. Para nada, respondía Marcela. Está tan desesperada por sentirse querida que nos daría hasta su último centavo si se lo pidiéramos. Ya le saqué $10,000 para la visita, pero planeo pedirle al menos otros $15,000 cuando estén todos aquí. Ya sabes, para gastos imprevistos. Además, tengo los ojos puestos en sus esmeraldas. He estado sugiriendo que me las deje en su testamento, pero creo que podría convencerla de que me las regale antes. Después de todo, ¿de qué le sirven a una vieja que apenas sale de casa? El teléfono se me cayó de las manos. Sentí náuseas, un dolor físico en el pecho, como si me hubieran apuñalado. No era solo el dinero, ni siquiera las joyas. Era la crueldad, el desprecio, la forma en que se referían a mí, la vieja. Como si mis 67 años me hubieran convertido en un objeto sin valor, sin dignidad, sin derecho a respeto. Me levanté tambaleándome y fui hasta el espejo de cuerpo entero que tenía en mi habitación. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, con canas que hablaban de sabiduría ganada con los años. Pero también vi a una mujer que había permitido que pisotearan su dignidad, que había confundido el amor con el servilismo, la generosidad con la autoanulación. Basta, dije en voz alta a mi reflejo. Se acabó. En ese momento sonó el timbre. Sequé mis lágrimas, respiré hondo y bajé las escaleras. Era Carlos, mi hijo, que venía a verificar los preparativos para la visita familiar. Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre apuesto de 40 años, vestido con ropa cara comprada con mi dinero, conduciendo un auto de lujo que yo había financiado, viviendo una vida que yo había subsidiado. Este hijo que había criado con tanto amor y que ahora permitía e incluso participaba en esta burla cruel hacia su propia madre. Mamá, Marcela me dijo que ya te explicó todo sobre la visita, dijo con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Vengo a ver qué habitaciones podemos usar y a hacer una lista de lo que necesitaremos. Sentí una calma extraña, como la que precede a las grandes tormentas, una claridad mental que no había experimentado en años. Claro, hijo, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hablemos de lo que necesitan, hablemos de todo lo que han estado necesitando estos años. No sabía entonces que esta conversación marcaría el principio del fin de una era en mi vida, que sería el primer paso hacia una liberación que nunca creí posible. Que dentro de mí estaba naciendo una mujer nueva, una que ya no confundiría el amor con el abuso, la generosidad con la explotación.
Lo único que sabía era que algo fundamental había cambiado. Y que, por primera vez en muchos años, las decisiones que tomaría de ahora en adelante serían por mí y para mí. No por miedo a la soledad, no por un malentendido sentido del deber maternal, no por la culpa o la manipulación. La tormenta se acercaba, y yo, Sofía Montero de Vega, por fin estaba lista para enfrentarla. Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida. Para mí, ese momento llegó mientras servía café a mi hijo Carlos en la terraza de mi casa, con las evidencias de su traición aún frescas en mi mente. «Entonces, mamá», dijo Carlos revisando su teléfono distraídamente, «Marcela me comentó que ya te pidió el dinero para los gastos extra de la visita». Dejé la taza de café frente a él con una calma que no sentía. El sol de la tarde bañaba el jardín que con tanto amor había cultivado durante años, igual que había cultivado mi relación con este hijo que ahora me miraba como quien mira un cajero automático. «Sí, me pidió $10,000», respondí sentándome frente a él. «Una cantidad considerable». Carlos hizo un gesto despreocupado con la mano. «Bueno, son muchas personas, mamá. Hay que alimentarlos, preparar las habitaciones, contratar ayuda extra. Ya sabes cómo son estas cosas». «No, Carlos, no sé cómo son estas cosas», dije con una voz que no reconocí como mía. «Nunca he invitado a 20 personas a quedarse en casa de alguien más sin su permiso. Nunca he presumido en redes sociales sobre cómo me aprovecho de la generosidad de una vieja». Su rostro palideció. La taza de café quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Vi las publicaciones, Carlos. Las de Marcela en el spa celebrando cómo me sacó $10,000. Las de su hermana burlándose de mí. Las de sus primos planeando exprimirme durante su estancia aquí». Carlos dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Por un momento, vi en sus ojos al niño que una vez fue asustado al ser descubierto en una travesura. Pero rápidamente esa expresión fue reemplazada por otra, calculadora, defensiva. «Son solo bromas, mamá. No las tomes en serio. Ya sabes cómo son las redes sociales». ¿También es una broma que Marcela planee pedirme otros $15,000 durante la visita? ¿O que tenga los ojos puestos en mis esmeraldas? Su rostro se transformó en una máscara de culpabilidad. No necesitaba más confirmación. «Mamá, no es lo que piensas». «¿No? Entonces dime qué es, Carlos. Explícame por qué tu esposa se refiere a mí como la vieja. Explícame por qué permites que tu familia política se burle de tu madre. Explícame por qué en los últimos 5 años me han sacado casi $500,000 en supuestas emergencias». Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa entre nosotros. Carlos la miró como quien mira una serpiente venenosa. «He llevado la cuenta, ¿sabes? Cada peso, cada dólar. No porque me importe el dinero, sino porque una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Una parte de mí que silencié porque no quería perder a mi único hijo». Carlos pasó del pánico a la indignación en segundos. Una transición que me recordó dolorosamente a las tácticas de Marcela. «¿Me estás acusando de robarte? ¿A tu propio hijo? Después de todo lo que has hecho por mí, ¿crees que necesito tu dinero?» «No lo sé, Carlos. Dímelo tú. ¿Por qué un hombre con un buen trabajo, una casa pagada y un auto de lujo necesita constantemente dinero de su madre viuda? ¿Por qué tu esposa, que no trabaja pero viste ropa de diseñador y va a spas exclusivos, necesita que yo financie sus caprichos?» Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «No tengo por qué escuchar esto. Si te molesta tanto ayudarnos, simplemente dilo. No tienes que inventar conspiraciones ridículas». «No son conspiraciones, Carlos. Son capturas de pantalla. Son mensajes directos. Son publicaciones públicas donde tu esposa y su familia me tratan como a una idiota senil a la que pueden manipular a su antojo». Saqué mi teléfono y le mostré las evidencias una por una. Con cada imagen, con cada mensaje, su rostro perdía color. Cuando llegué a la conversación donde Marcela hablaba de mis esmeraldas,
Carlos ya no podía sostenerme la mirada. Esto está fuera de contexto, balbuceó. Marcela estaba bromeando. También bromeaba cuando usó los $20,000 que me pidió para una inversión urgente en un viaje a Las Vegas y un collar de diamantes. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? El mundo es pequeño, hijo. Las amigas hablan, las fotos se comparten, los secretos salen a la luz. Se dejó caer nuevamente en la silla, derrotado. Por un momento sentí lástima por él. Este hombre que había criado con tanto amor, que había educado para ser honesto y respetuoso, ahora reducido a un mentiroso descubierto. No fue idea mía, murmuró finalmente. Marcela, ella tiene gustos caros, siempre quiere más, nunca está satisfecha con lo que tenemos. ¿Y tú? ¿Estás satisfecho con convertirte en el cómplice de alguien que se burla de tu madre? ¿Con permitir que tu esposa me trate como a un banco y no como a un ser humano con sentimientos? No respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Carlos, te he dado todo, no solo dinero. Te di mi vida, mi amor, mi confianza. Trabajé 2 empleos después de que tu padre nos abandonara para que pudieras tener la mejor educación. Renuncié a oportunidades, a relaciones, a sueños propios para dedicarme a ti. No porque fuera una mártir, sino porque eres mi hijo y te amo más que a nada en este mundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantenía firme. Y ahora descubro que para ti y tu esposa soy solo la vieja, una fuente de dinero fácil, un chiste del que se ríen en privado. ¿Tienes idea de cuánto duele eso? Por fin levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos también, pero no sabía si eran de vergüenza, de culpa o simplemente de miedo por haber sido descubierto. Lo siento, mamá. No sé qué decir. No digas nada entonces, solo escucha. La visita familiar que Marcela ha organizado sin mi consentimiento será la última vez que permita que abusen de mi generosidad. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Se enderezó en la silla, alarmado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no habrá más préstamos que nunca se devuelven, no más emergencias que resultan ser caprichos, no más tratarme como si mi único valor fuera mi cuenta bancaria. Pero mamá, la visita, ya está todo organizado, los boletos comprados, las expectativas creadas. Oh, la visita seguirá en pie, dije con una sonrisa que lo hizo estremecerse, pero no como Marcela lo ha planeado. En ese momento sonó el timbre. Carlos y yo nos miramos. Sabíamos quién era antes incluso de que la empleada doméstica anunciara su llegada. La señora Marcela está aquí, dijo Rosita desde la puerta de la terraza. Hazla pasar, por favor, respondí sin apartar la mirada de mi hijo. Segundos después, Marcela apareció en la terraza con su habitual torbellino de energía y perfume caro. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto, probablemente comprado con mi dinero, y una sonrisa que se congeló en su rostro al ver nuestras expresiones. ¿Interrumpo algo?, preguntó, mirando alternativamente a Carlos y a mí. En absoluto, querida, respondí levantándome. De hecho, llegas justo a tiempo. Carlos y yo estábamos hablando sobre la visita de tu familia. ¡Oh, maravilloso!, exclamó recuperando su entusiasmo. Justamente venía a traerte la lista final de invitados y a recoger el cheque que me prometiste. También quería preguntarte si podríamos usar tu vajilla de porcelana francesa para la cena de bienvenida. Ya sabes, para impresionar a todos. La miré fijamente. Esta mujer hermosa y calculadora que había entrado en nuestras vidas como un caballo de Troya, trayendo destrucción disfrazada de amor. Marcela, siéntate, por favor. Tenemos que hablar. Algo en mi tono debió alertarla, porque su sonrisa vaciló. Miró a Carlos buscando apoyo, pero él solo bajó la mirada. ¿Pasa algo, suegra? Sí, Marcela. Pasa que acabo de tener una revelación. Una epifanía, podríamos llamarla, sobre el valor del respeto, de la honestidad y de la dignidad.
Tomé mi teléfono y lo deslicé hacia ella sobre la mesa. En la pantalla estaba abierta la captura de su conversación con su hermana, donde se refería a mí como la vieja y hablaba de mis esmeraldas. El color abandonó su rostro tan rápidamente que por un momento temí que se desmayara. Sus ojos se movieron frenéticamente de la pantalla a Carlos, luego a mí y de nuevo a la pantalla. Esto no es lo que parece, tartamudeó. Es una broma privada, un malentendido. Ahórrate las explicaciones, Marcela. He visto suficiente. Las publicaciones en redes sociales, los mensajes, las fotos de cómo gastan mi dinero, todo. Se enderezó, cambiando de táctica. La vulnerabilidad fingida dio paso a la indignación. ¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis conversaciones privadas? ¿Qué clase de suegra hace eso? El tipo de suegra que finalmente abre los ojos después de años de abuso y manipulación. Respondí con una calma que la desarmó. El tipo de suegra que ya no confundirá más la generosidad con la estupidez. Fue entonces cuando Marcela cometió el error que sellaría su destino. En un último intento desesperado por recuperar el control de la situación, sacó su arma más poderosa, las lágrimas. «No puedo creer que pienses así de mí», sollozó cubriéndose el rostro con las manos. «Después de todo lo que he hecho por ti, cuidándote, visitándote, incluyéndote en nuestras vidas. Si he cometido errores, ha sido solo porque quería lo mejor para todos, para nuestra familia. En el pasado, esta actuación habría funcionado. Me habría hecho sentir culpable. Me habría hecho dudar de mis propias percepciones. Me habría llevado a disculparme por haberla hecho sentir mal. Pero ya no. La venda había caído de mis ojos y veía con claridad meridiana la manipulación detrás de cada lágrima, de cada sollozo estudiado. «Marcela», dije suavemente, «guarda tu actuación para alguien que aún pueda creerla. Yo ya no puedo». Sus sollozos cesaron abruptamente. Me miró con una mezcla de sorpresa e ira que confirmaba todo lo que ya sabía. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que las reglas del juego han cambiado. La visita de tu familia seguirá adelante, porque no soy el tipo de persona que cancela planes a último momento dejando a otros en la estacada. Pero no habrá más dinero, ni 10,000, ni 15,000, ni un solo peso más. Pero ya contraté personal extra, ya hice promesas, no puedes hacerme esto. Puedo y lo haré. Si quieres recibir a tu familia, tendrás que hacerlo con tu propio dinero, o mejor aún, con el dinero que te he dado durante estos años y que has malgastado en lujos y caprichos». Se levantó furiosa, olvidando por completo su papel de nuera dolida. «No puedes tratarme así. Le diré a todos cómo eres en realidad. Una vieja amargada y tacaña que disfruta humillando a su familia». «Adelante», respondí sin inmutarme. «Diles lo que quieras. Muéstrales quién eres realmente». «Yo ya lo he visto con claridad». Se volvió hacia Carlos, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Di algo, es tu madre, contrólala». Esas palabras, contrólala, fueron la gota que colmó el vaso. La confirmación final de cómo me veían, no como una persona con autonomía y dignidad, sino como un problema que debía ser controlado. Carlos finalmente levantó la mirada. Por un instante, vi en sus ojos un destello del hijo que había criado, del hombre en que había esperado que se convirtiera. «Marcela, basta», dijo con voz cansada. «Mi madre tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos». Marcela lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Estás de su parte? ¿Contra tu propia esposa?» «No se trata de tomar partido», respondió él. «Se trata de reconocer que hemos abusado de su generosidad, que la hemos tratado mal, que le debemos respeto». Por un momento sentí una chispa de esperanza. ¿Era posible que mi hijo finalmente estuviera viendo la verdad? ¿Que pudiera redimirse? Pero Marcela no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se volvió hacia mí con ojos llenos de veneno. «Te arrepentirás de esto, Sofía.
Nadie me humilla así y sale impune. No es una humillación, Marcela, es una lección. Sobre respeto, sobre límites, sobre dignidad. Una lección que debía haberte enseñado hace mucho tiempo. Recogió su bolso de diseñador y se dirigió a la puerta con pasos furiosos. Antes de salir, se volvió una última vez. La visita sigue en pie. Mi familia llegará el viernes y ya veremos quién tiene la última palabra en todo esto. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carlos y yo nos quedamos en un silencio pesado. Finalmente, él habló. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Yo también lo siento, hijo. Por ambos. Nos miramos a través de la mesa, separados no solo por la madera pulida, sino por años de decepciones, de verdades no dichas, de límites traspasados. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa. Miré hacia el jardín, hacia el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de libertad, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Ahora, Carlos, voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Voy a pensar en mí. No sabía entonces que esas palabras marcarían el inicio de la decisión más audaz y liberadora de mi vida. Que en los próximos días, mientras la familia de Marcela se preparaba para invadirme, yo estaría preparando mi propia sorpresa. Una sorpresa que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en nuestra relación. Lo único que sabía con certeza era que la Sofía que había permitido el abuso, la manipulación y la falta de respeto había muerto esa tarde. Y de sus cenizas estaba naciendo una mujer nueva, más fuerte, más sabia y sobre todo, más libre. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Después de mi confrontación con Carlos y Marcela, los días transcurrieron en un extraño limbo. Carlos intentó llamarme varias veces, pero dejé que las llamadas fueran a buzón de voz. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para encontrar mi camino en esta nueva realidad donde ya no era la madre y suegra complaciente que todos daban por sentada. A las 9:00 de la mañana, mientras desayunaba en mi terraza disfrutando del sol matutino, Rosita, mi empleada doméstica de confianza durante los últimos 15 años, se acercó con expresión preocupada. Señora Sofía, acaba de llamar la señora Marcela. Dice que ella y su familia llegarán alrededor de las 2:00 de la tarde. Pregunta si puede enviar por adelantado algunas maletas y cajas con el chofer. Sonreí ante la audacia. Ni siquiera después de nuestra confrontación, Marcela había renunciado a sus planes de usar mi casa como un hotel de lujo para su familia. Dile que puede traer lo que quiera, Rosita, pero que yo no estaré aquí para recibirlos. Los ojos de Rosita se abrieron con sorpresa. En 15 años nunca había faltado a mis deberes como anfitriona. ¿La señora va a salir? Sí, Rosita, voy a salir. Y necesito que me ayudes con algo muy importante. Le expliqué mi plan. Con cada palabra, su expresión pasaba de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una sonrisa cómplice. Rosita había sido testigo silenciosa de años de abusos y manipulaciones. Había visto cómo Marcela me trataba cuando creía que nadie más estaba mirando, cómo Carlos se había transformado gradualmente de un hijo amoroso a un hombre que solo aparecía cuando necesitaba algo. «Será un placer ayudarla, señora», dijo cuando terminé de explicarle. Ya era hora. Pasé la mañana preparándome. Llamé a mi abogado, un hombre discreto y eficiente que había manejado los asuntos legales de Eduardo y ahora los míos. Le expliqué lo que necesitaba y, aunque sorprendido, acordó tener todo listo para esa misma tarde. Luego llamé a mi banco y di instrucciones precisas sobre mis cuentas. La gerente, que me conocía desde hacía décadas, me preguntó varias veces si estaba segura. Más segura que nunca, le respondí. A las 12:30 subí a mi habitación para cambiarme. En lugar de los vestidos conservadores y discretos que solía usar, elegí un traje pantalón rojo intenso que Eduardo me había regalado en nuestro último aniversario
y que nunca había tenido el valor de usar. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos con un delineador que hacía años no usaba. Me puse las esmeraldas, aquellas que Marcela tanto codiciaba, y completé el conjunto con unos tacones negros que habían permanecido en su caja desde que los compré en un impulso durante un viaje a París. Cuando bajé las escaleras, Rosita me miró con admiración. «Se ve hermosa, señora Sofía». «Gracias, Rosita. Me siento hermosa y fuerte». A la 1:30, media hora antes de la llegada prevista de Marcela y su familia, salí de mi casa por la puerta trasera. Mi chofer, Manuel, me esperaba con el auto listo, como le había pedido esa mañana. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó mientras me abría la puerta. «Al despacho del licenciado Ramírez primero, Manuel, y luego a mi nueva casa». Su expresión de sorpresa casi me hizo reír. «¿Nueva casa, señora?». «Sí, Manuel. Es hora de un cambio». Mientras el auto se alejaba por la calle arbolada donde había vivido los últimos 30 años, miré por la ventana trasera la mansión que Eduardo y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Tantos recuerdos, tantos momentos de felicidad y también de dolor. Pero ya no era mi prisión. Ya no era el escenario donde otros decidían mi papel. En el despacho del licenciado Ramírez, firmé los documentos que había solicitado esa mañana. Un nuevo testamento que reemplazaba al anterior, donde Carlos era el único heredero. Ahora, la mayor parte de mi fortuna iría a varias fundaciones que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso. Carlos recibiría una cantidad suficiente para vivir cómodamente, pero no para despilfarrar. Y Marcela no recibiría nada. También firmé los papeles para la compra de mi nuevo apartamento, un ático luminoso en un edificio con seguridad las 24 horas, donde nadie podría entrar sin mi autorización expresa. Un lugar que sería solo mío, decorado a mi gusto, sin recuerdos dolorosos ni expectativas ajenas. «¿Está segura de esto, doña Sofía?», preguntó el licenciado mientras sellaba los documentos. «Es un cambio muy drástico». «Estoy más segura que nunca, licenciado. A veces, los cambios drásticos son exactamente lo que necesitamos». Cuando llegué a mi nuevo hogar, eran casi las 4:00 de la tarde. El apartamento estaba tal como lo había visto la semana anterior, cuando lo visité en secreto, espacioso, luminoso, con una terraza que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Los muebles que había seleccionado ya estaban en su lugar, junto con algunas de mis pertenencias personales que Rosita había ayudado a trasladar discretamente durante los últimos días. Me senté en el sofá frente a los ventanales y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente. El silencio que me rodeaba no era el silencio opresivo de una casa demasiado grande para una mujer sola. Era un silencio de paz, de posibilidades, de libertad. A las 4:30, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero Marcela, luego Carlos, luego números desconocidos que supuse serían los familiares de Marcela que habían llegado a una casa vacía con solo una nota esperándolos. «Bienvenidos a la Mansión Vega. Como pueden ver, he decidido no acompañarlos durante su estancia. La casa está a su disposición, con todas las comodidades que ofrece, pero sin fondos adicionales. El refrigerador está abastecido para 2 días. Después de eso, tendrán que encargarse ustedes mismos de su alimentación y necesidades. Rosita y el resto del personal tienen instrucciones de no aceptar órdenes que impliquen gastos adicionales. Disfruten de su estancia, pero sepan que las reglas han cambiado. Sofía». Imaginé la cara de Marcela al leer esa nota. La incredulidad, la ira, el pánico al darse cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado, que la vieja a la que creía tener controlada había desaparecido, llevándose consigo el acceso ilimitado a su fortuna. A las 5:00 decidí finalmente responder una llamada de Carlos. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué significa esta nota? Marcela está furiosa, su familia está confundida, nadie entiende qué está pasando». «Hola, hijo», respondí con calma.
Estoy exactamente donde quiero estar, lejos de personas que me ven como un banco y no como un ser humano. Pero mamá, no puedes simplemente irte así. ¿Qué se supone que hagamos con toda esta gente? Lo que quieras, Carlos. Pueden quedarse en la casa, como estaba planeado. Tienen techo, camas cómodas, un jardín hermoso. Lo que no tienen es a mí para financiar sus caprichos. Pero Marcela ya había prometido fiestas, excursiones, regalos para todos. Ese es el problema de Marcela, no el mío. Tal vez sea hora de que aprenda a no prometer lo que no puede cumplir. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carlos volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. ¿Vas a volver, mamá? No, Carlos, no voy a volver. Al menos no como la persona que conocías. He vendido la mansión. ¿Qué? Su grito fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Vendiste nuestra casa? ¿Sin consultarme? ¿Sin pensar en mí? La casa era mía, hijo, igual que el dinero que tú y Marcela han estado gastando como si fuera agua. Y sí, la he vendido. El nuevo propietario tomará posesión en 2 semanas. Hasta entonces, pueden quedarse allí si quieren. Después, tendrán que buscar otro lugar para sus reuniones familiares. No puedes hacernos esto, dijo, y por primera vez escuché en su voz el mismo tono manipulador que Marcela había perfeccionado. Somos tu familia, tu única familia. Te equivocas, Carlos. Tú eres mi hijo y siempre lo serás. Pero eso no te da derecho a tratarme como lo has hecho. No te da derecho a permitir que tu esposa me falte al respeto, que se burle de mí, que me vea como un cajero automático sin sentimientos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo hablar con Marcela, hacer que se disculpe. No quiero disculpas forzadas, hijo. Quiero respeto genuino. Y si no puedes dármelo, entonces es mejor que nuestros caminos se separen por un tiempo. ¿Estás desheredándome? Su voz temblaba ahora, y no supe si era por miedo a perder su herencia o por la realización de que estaba perdiendo a su madre. No, Carlos. Seguirás recibiendo lo suficiente para vivir cómodamente, pero la mayor parte de mi fortuna irá a quienes realmente la necesitan. A mujeres que, como yo, han sido manipuladas y abusadas por aquellos que deberían amarlas y protegerlas. Otro silencio, este más largo que el anterior. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. ¿Dónde estás, mamá? Déjame ir a verte. Hablemos en persona. No, Carlos, no estoy lista para eso todavía. Necesito tiempo para sanar, para redescubrirme, para aprender a vivir en mis propios términos. ¿Y si te necesito? ¿Si hay una emergencia real? Mi abogado tiene instrucciones de contactarme si hay una verdadera emergencia. Pero te advierto, hijo, que esta vez verificará cada detalle antes de molestarme. Un sollozo al otro lado de la línea. ¿Eran lágrimas reales o otra manipulación? Ya no podía distinguirlo, y eso era quizás lo más triste de todo. Te quiero, mamá, dijo finalmente. A pesar de todo, te quiero. Yo también te quiero, Carlos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero he aprendido que a veces, amar a alguien significa poner límites, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Colgué antes de que pudiera responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación, de catarsis, de una mujer que finalmente había encontrado su voz y su fuerza. Me levanté y caminé hacia la terraza de mi nuevo hogar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Abajo, la ciudad bullía de vida, de posibilidades, de futuros por descubrir. A mis 67 años, muchos pensarían que era demasiado tarde para empezar de nuevo, demasiado tarde para redefinirme, para buscar la felicidad en mis propios términos. Pero mientras contemplaba el horizonte, supe con absoluta certeza que no era así. No era demasiado tarde. De hecho, apenas estaba comenzando.
Saqué mi teléfono y abrí una aplicación que había descargado esa mañana. Nuevos Comienzos se llamaba. Un grupo para mujeres mayores que buscaban reconectar con sus pasiones, hacer nuevas amistades, explorar intereses abandonados. Había un evento esa misma noche, una lectura de poesía en una librería cercana, seguida de una cena informal. Para mujeres que tienen historias que contar y oídos dispuestos a escuchar, decía la descripción. Sin pensarlo 2 veces, confirmé mi asistencia. Luego entré a mi nuevo dormitorio, abrí el armario lleno de ropa que nunca me había atrevido a usar, y elegí un vestido azul que había comprado años atrás, pero que siempre había considerado demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Esta noche no habría demasiados. No habría limitaciones autoimpuestas ni expectativas ajenas que cumplir. Solo yo, Sofía Montero de Vega, una mujer que finalmente había comprendido que el respeto comienza por uno mismo. Mientras me preparaba para salir, pensé en Marcela y su familia, atrapados en una mansión que pronto dejaría de ser suya, con planes grandiosos que no podrían cumplir, con promesas vacías que se desmoronaban como castillos de naipes. Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Demasiado radical en mi decisión? Pero entonces recordé las burlas, los engaños, la forma en que habían abusado de mi confianza y mi amor durante años. Recordé cómo me habían hecho sentir, insignificante, utilizada, descartable. No estaba siendo demasiado dura. Estaba siendo justa, conmigo misma, ante todo. Tomé mi bolso, las llaves de mi nuevo apartamento y salí a enfrentar el mundo con una confianza que no había sentido en décadas. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, ese desconocimiento no me aterraba, me emocionaba. Porque había descubierto una verdad fundamental que muchas mujeres tardan toda una vida en comprender. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para establecer límites, para exigir respeto. Nunca es tarde para decir, basta, hasta aquí. De ahora en adelante, las reglas las pongo yo. El tiempo tiene una manera curiosa de fluir cuando uno finalmente encuentra su camino. Han pasado 6 meses desde que dejé atrás mi antigua vida, y a veces me parece que fue ayer, mientras que otras siento como si hubiera vivido más en este medio año que en las décadas anteriores. Mi nuevo apartamento ya no se siente nuevo. Se ha convertido en mi santuario, mi refugio, el espacio donde puedo ser completamente yo misma sin expectativas ajenas. Las paredes, antes desnudas, ahora están decoradas con pinturas que he seleccionado cuidadosamente en galerías locales. No por su valor monetario o prestigio, como habría hecho Eduardo, sino porque cada una me habla de alguna manera, me conmueve, me inspira. La terraza se ha transformado en un pequeño jardín urbano, con macetas rebosantes de flores y hierbas aromáticas. Cada mañana desayuno allí, viendo despertar a la ciudad, mientras disfruto de un café preparado exactamente como me gusta, sin tener que preocuparme por complacer los gustos de nadie más. Pero el cambio más profundo no está en mi entorno, sino en mí misma. La Sofía que se atrevió a decir basta, aquel viernes, ha continuado su metamorfosis, descubriendo facetas de sí misma que habían permanecido dormidas durante demasiado tiempo. El grupo Nuevos Comienzos se ha convertido en una parte fundamental de mi vida. Aquella primera noche de lectura de poesía, conocí a Elena, una profesora universitaria jubilada con una risa contagiosa y una mente brillante. A Pilar, una viuda como yo que había encontrado en la pintura una forma de procesar su duelo. Y a Carmen, una ex ejecutiva que a los 70 años había decidido cumplir su sueño de juventud, convertirse en guía de turismo cultural. Mujeres fuertes, interesantes, con historias que contar y heridas que habían transformado en sabiduría. Mujeres que, como yo, habían decidido que la última etapa de sus vidas no sería un apéndice silencioso, sino un capítulo vibrante escrito en sus propios términos.
Con ellas he redescubierto placeres olvidados. El teatro experimental, los conciertos de jazz en pequeños clubes, las caminatas por barrios históricos, las conversaciones que se extienden hasta la madrugada sobre libros, política, arte y vida. He aprendido a usar la tecnología que antes me intimidaba. Ahora manejo aplicaciones, redes sociales y plataformas digitales con una soltura que habría sorprendido a la Sofía de hace un año. También he vuelto a estudiar. Me matriculé en un diplomado de Historia del Arte en la universidad local, cumpliendo un anhelo que había postergado primero por mi matrimonio, luego por la maternidad y finalmente por esa inercia que nos hace creer que ya es demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Resulta que no es tarde en absoluto. Mi mente, lejos de estar oxidada como temía, ha florecido con el estímulo. Mis profesores, muchos más jóvenes que yo, me tratan con respeto pero sin condescendencia. Mis compañeros, de todas las edades, me incluyen en sus discusiones y valoran mis perspectivas. Por primera vez en mucho tiempo, me siento vista por lo que soy, no por lo que puedo dar o proporcionar. Y luego está Roberto, el profesor de filosofía del arte que conocí en una conferencia hace 3 meses. Un hombre de 65 años, con ojos amables, manos expresivas y una forma de escuchar que te hace sentir que cada palabra tuya es importante. No sé si lo nuestro se convertirá en algo más que esta amistad cálida que estamos construyendo, pero he redescubierto el placer de la anticipación, de las conversaciones que se extienden por horas, del cosquilleo en el estómago cuando su nombre aparece en la pantalla de mi teléfono. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Ha habido noches de duda, momentos en que la culpa me ha asaltado como un ladrón en la oscuridad. ¿Fui demasiado dura? ¿Demasiado radical en mi ruptura? ¿Debí haber intentado más, explicado mejor, dado otra oportunidad? En esos momentos, saco la carpeta donde guardo capturas de pantalla de aquellos mensajes crueles, de aquellas burlas, de aquellos planes para exprimirme. Las releo, no para alimentar el rencor, sino para recordarme que mi decisión no fue un capricho ni un arrebato. Fue un acto de amor propio, de supervivencia emocional, de dignidad reclamada. Carlos ha intentado contactarme varias veces en estos meses, al principio con enojo, luego con súplicas, finalmente con una aparente aceptación. Hemos hablado por teléfono en algunas ocasiones, conversaciones tensas pero civilizadas. Me ha contado que él y Marcela se han mudado a un apartamento más pequeño, que han tenido que ajustar su estilo de vida, como él lo llama. No siento satisfacción por sus dificultades, pero tampoco culpa. Cada adulto debe hacerse responsable de sus decisiones, y ellos tomaron las suyas cuando decidieron tratarme como una fuente inagotable de recursos en lugar de como un ser humano con sentimientos y dignidad. Hace un mes, Carlos me pidió vernos en persona. Acordamos encontrarnos en un café neutral, un terreno que no pertenecía ni a su mundo ni al mío. Cuando lo vi entrar, me sorprendió lo diferente que se veía. Más delgado, con algunas canas nuevas, con una expresión menos arrogante y más reflexiva. «¿Te ves bien, mamá?», fue lo primero que me dijo. «Diferente, pero bien». «Me siento bien», respondí con sinceridad. «Mejor de lo que me he sentido en años». Nuestra conversación fue como caminar sobre hielo fino. Cuidadosos, midiendo cada palabra, conscientes de que un paso en falso podría romper la frágil conexión que estábamos intentando reconstruir. Me contó que Marcela y él estaban en terapia de pareja, que el shock de perder el acceso a mi fortuna había desencadenado crisis y revelaciones en su matrimonio, que estaban aprendiendo a vivir con lo que ganaban, a valorar lo que tenían, a construir una relación basada en algo más que el materialismo y las apariencias. No fue fácil, admitió. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos. Marcela estaba furiosa. Me culpaba por no haberte controlado mejor. Hizo una pausa, mirando su café como si contuviera respuestas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tóxico que se había vuelto todo, de cómo te habíamos tratado, de lo que te habíamos hecho. No dije nada,
No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo estaba realmente viéndome, escuchándome, incluso en mi silencio. «Lo siento, mamá», dijo finalmente con lágrimas en los ojos. «Siento haberte fallado como hijo. Siento haber permitido que te trataran así. Siento haber sido tan ciego, tan egoísta». Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. «También tengo mi parte de responsabilidad, Carlos. Permití que sucediera. Confundí el amor con el servilismo, la generosidad con la autoanulación. No establecí límites claros. Eso no justifica lo que hicimos. No, no lo justifica, pero nos ayuda a entenderlo y a no repetirlo». Me preguntó si algún día podría perdonarlos, a él y a Marcela. Le dije la verdad, que el perdón es un proceso, no un evento. Que estaba trabajando en ello, día a día. Que quizás nunca volveríamos a tener la relación que tuvimos antes, pero que podíamos construir una nueva, basada en el respeto mutuo y límites saludables. Antes de despedirnos, me entregó un sobre. Dentro, había un cheque por una cantidad considerable, aunque muy inferior a lo que me habían tomado a lo largo de los años. «Es un comienzo», dijo. «No podemos devolverte todo de golpe, pero Marcela y yo hemos acordado que cada mes apartaremos una parte de nuestros ingresos para pagarte lo que te debemos». Miré el cheque, sorprendida no por la cantidad, sino por el gesto mismo. «No es necesario, Carlos. No espero que me devuelvan el dinero». «Lo sé, mamá, pero nosotros necesitamos hacerlo, no solo por ti, sino por nosotros, por nuestra integridad, por nuestra conciencia». Guardé el cheque en mi bolso, entendiendo que para mi hijo esto era parte de su propio proceso de sanación y redención. Nos despedimos con un abrazo tentativo, el primero en 6 meses. No fue el abrazo efusivo y confiado que solíamos compartir, pero tampoco fue el gesto vacío y automático en que se habían convertido nuestros encuentros en los últimos años. Fue un abrazo honesto, un pequeño puente tendido sobre el abismo que nosotros mismos habíamos creado. «¿Podemos vernos de nuevo?», preguntó antes de irse. «¿Quizás un almuerzo el próximo mes?». «Me gustaría eso», respondí, y lo decía en serio. Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestro encuentro en la soledad de mi terraza, comprendí que el verdadero poder no está en controlar a otros, como Marcela había intentado hacer conmigo, ni en permitir que otros te controlen, como yo había hecho durante tanto tiempo. El verdadero poder está en la autonomía, en la capacidad de establecer límites saludables, en la valentía de decir no cuando es necesario y sí cuando es auténtico. Está en reconocer tu propio valor, no como algo que otros determinan, sino como algo inherente a tu existencia. A mis 67 años he aprendido que nunca es tarde para reclamar ese poder, que la vida no termina cuando los hijos crecen, cuando la pareja parte, cuando el cuerpo comienza a mostrar los signos del tiempo, que de hecho puede ser el comienzo de la etapa más auténtica y plena si tenemos el coraje de imaginarla y construirla. Mañana tengo una cita con Roberto. Vamos a visitar una exposición de arte contemporáneo y luego cenaremos en un pequeño restaurante que él conoce. Me pondré mi vestido verde esmeralda, el que hace juego con mis ojos, y los pendientes de plata que me regalé a mí misma en mi cumpleaños. No sé qué me depara el futuro. No sé si Carlos y yo lograremos reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas. No sé si Roberto se convertirá en algo más que un amigo querido. No sé cuántos años más tendré para disfrutar de esta libertad recién descubierta. Lo que sí sé es que cada día es una oportunidad para honrar mi verdad, para vivir con autenticidad, para dar y recibir respeto. Y que eso, más que cualquier fortuna material, es el legado que quiero dejar en este mundo. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero acumulamos, cuántas posesiones adquirimos o cuánto complacemos a otros. Lo que importa es haber vivido una vida que podamos llamar verdaderamente nuestra.
una vida donde, incluso en los momentos más oscuros, hayamos tenido el coraje de defender nuestra dignidad y reclamar nuestro derecho a la felicidad. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora, un día a la vez, un paso a la vez, con la certeza tranquila de quien finalmente ha encontrado su camino de regreso a sí misma. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para mí, ese momento llegó hace exactamente un año, cuando decidí poner fin a décadas de manipulación y abuso emocional. Cuando elegí valorarme a mí misma por encima de las expectativas ajenas. Cuando me atreví a decir basta y reclamar mi dignidad. Hoy, en el primer aniversario de mi renacimiento, me encuentro sentada en la terraza de mi apartamento, contemplando el atardecer mientras escribo estas reflexiones en el diario que Elena me regaló en mi cumpleaños. Para que documentes tu viaje, me dijo, para que nunca olvides lo lejos que has llegado. Y vaya si he llegado lejos. El diplomado en Historia del Arte que comencé como un tímido acercamiento a mis intereses postergados se ha convertido en una maestría formal. A mis 68 años, soy la estudiante de mayor edad en mi clase, pero lejos de sentirme fuera de lugar, he descubierto que mi experiencia vital aporta una perspectiva única a las discusiones académicas. Mis profesores valoran mis análisis. Mis compañeros, muchos jóvenes que podrían ser mis nietos, buscan mi opinión y comparten conmigo sus propias perspectivas en un intercambio que me mantiene mental y emocionalmente estimulada. El grupo Nuevos Comienzos se ha expandido bajo mi coliderazgo junto con Elena. Lo que comenzó como un pequeño círculo de mujeres mayores buscando reconexión se ha convertido en una comunidad vibrante de más de 50 personas que organizan desde talleres de escritura creativa hasta viajes culturales, pasando por proyectos de voluntariado en escuelas y hospitales. Hemos creado un espacio donde la edad no es un limitante sino una fortaleza, donde cada arruga cuenta una historia de superación, donde cada cana es un testimonio de sabiduría ganada. Roberto y yo hemos construido una relación que defía las etiquetas convencionales. No es un noviazgo adolescente, ni un matrimonio tradicional, sino una compañía consciente basada en el respeto mutuo, la admiración intelectual y sí, una pasión que descubrí con sorpresa que no tiene fecha de caducidad. Pasamos juntos 3 o 4 días a la semana, disfrutando de exposiciones de arte, conciertos, largas conversaciones sobre filosofía y literatura, y noches tranquilas cocinando juntos o simplemente contemplando las estrellas desde mi terraza. Pero también valoramos nuestra independencia, nuestros espacios personales, nuestras rutinas individuales. Es un equilibrio que nunca conocí en mi matrimonio con Eduardo, donde la fusión total era la norma y cualquier deseo de autonomía era visto como una amenaza a la relación. Mi relación con Carlos ha evolucionado de maneras que no habría podido predecir. Después de nuestro primer encuentro en el café, hemos mantenido almuerzos mensuales que gradualmente se han vuelto menos tensos y más genuinos. Ha cumplido su promesa de devolverme el dinero, no porque yo lo necesite o lo exija, sino porque él necesita hacerlo como parte de su propio proceso de redención. Marcela y yo mantenemos una distancia cordial. No somos amigas ni lo seremos, pero hemos alcanzado un respeto mutuo que parecía imposible hace un año. La terapia de pareja parece haberle dado perspectiva, o quizás fue simplemente el shock de perder su fuente de financiamiento fácil. Sea cual sea la razón, ya no es la mujer manipuladora y despectiva que se burlaba de la vieja a mis espaldas. La última vez que nos vimos, en el cumpleaños de Carlos, incluso me agradeció por haberles enseñado una lección necesaria, aunque noté que le costó pronunciar esas palabras. El dinero que Carlos me ha ido devolviendo, junto con parte de lo obtenido por la venta de la mansión, lo he canalizado hacia una fundación que creé hace 6 meses. Dignidad Plateada. Trabajamos con mujeres mayores que han sido víctimas de abuso emocional, financiero o físico, ofreciéndoles desde asesoría legal hasta apoyo psicológico y herramientas para reconstruir sus vidas.
Cada vez que una de estas mujeres da el paso de poner límites, de decir no más, siento que mi propia historia adquiere un sentido más profundo, que mi dolor se transforma en propósito. Esta mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje que me dejó sin aliento. Era de una mujer llamada Luisa, de 72 años, que había asistido a uno de nuestros talleres en Dignidad Plateada hace 3 meses. Cuando llegó a nosotras, apenas podía hablar sin llorar. Su hijo y nuera habían tomado control de sus finanzas, la habían aislado de sus amistades y la trataban como a una niña incapaz de tomar decisiones. «Querida Sofía», decía su mensaje, «hoy firmé los papeles para recuperar el control de mis cuentas bancarias. Mi abogada, la que me recomendaste, ha sido un ángel. Mi hijo está furioso, mi nuera no me habla, pero por primera vez en años puedo respirar sin sentir ese peso en el pecho. Ayer dormí toda la noche sin pesadillas. Sé que el camino será difícil, que habrá días en que la culpa y la soledad me harán dudar, pero luego recuerdo tus palabras. Tu dignidad no es negociable. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para reclamar tu vida. Gracias por ser la luz que me guió fuera de mi oscuridad». Leí su mensaje 3 veces, con lágrimas rodando por mis mejillas. Lágrimas no de tristeza, sino de una profunda gratitud por haber encontrado este propósito, esta forma de transformar mi dolor en algo que ayuda a otras a encontrar su propio camino hacia la libertad. Esta tarde, Roberto vendrá a cenar. Hemos invitado también a Elena y a su nuevo compañero, un arquitecto jubilado con una pasión por la fotografía y el jazz. Cocinaré paella, mi especialidad recién descubierta gracias a las clases de cocina que tomé el invierno pasado. Abriremos una botella de vino especial que he estado guardando para esta ocasión y brindaremos por este año de descubrimientos, de crecimiento, de segundas oportunidades. Mientras preparo la mesa en la terraza, colocando flores frescas y velas que encenderé cuando caiga la noche, pienso en la mujer que era hace un año. Asustada pero determinada, herida pero encontrando su fuerza, dando un salto de fe hacia lo desconocido. Quisiera poder decirle, todo estará bien, más que bien. Encontrarás partes de ti que ni siquiera sabías que existían. Construirás una vida que nunca imaginaste posible. Conocerás personas que te valorarán por quién eres, no por lo que puedes darles. Descubrirás que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no hacer lo que no quieres. Y sobre todo, aprenderás que nunca, nunca es tarde para comenzar de nuevo. El timbre suena. Es Roberto, llegando temprano como siempre, probablemente con un libro que quiere compartirme o una idea para nuestro próximo viaje. Me miro en el espejo antes de abrir la puerta. Veo a una mujer de 68 años con arrugas que cuentan historias de risas y lágrimas, con canas que hablan de experiencias y sabiduría, con ojos que brillan con una vitalidad que no tenían cuando estaban enmarcados por un rostro más joven, pero menos libre. Veo a una mujer que ha completado un círculo, que ha regresado a sí misma después de décadas de vivir para otros. Una mujer que finalmente entendió que el respeto propio no es egoísmo, que los límites no son muros, sino puertas que eligen cuidadosamente a quién dejar entrar, que la verdadera generosidad nace de la abundancia interior y no del miedo a la soledad o al rechazo. Abro la puerta con una sonrisa que nace desde lo más profundo de mi ser. Roberto me recibe con un abrazo cálido y un beso suave. «Estás radiante», me dice. Y por primera vez en mi vida le creo completamente a alguien que me dice un cumplido, porque sé que es verdad. Estoy radiante, estoy viva, estoy, finalmente y sin disculpas, siendo plenamente yo misma. Y no hay libertad más grande que esa. ¿Te ha inspirado esta historia? La travesía de Sofía nos demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo y vivir con autenticidad. Su transformación desde una vida controlada por otros hacia una existencia plena e independiente a los 70 años
es un recordatorio poderoso para todos nosotros. Comparte tu opinión. Déjanos un comentario contando qué parte de la historia de Sofía te conmovió más o si has vivido una transformación personal similar. Tus experiencias pueden inspirar a otros que están buscando el valor para cambiar sus vidas. No te pierdas nuestras próximas historias inspiradoras. Suscríbete ahora a nuestro canal para recibir nuevos relatos semanales, reflexiones sobre envejecer con dignidad e historias reales de superación personal. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse y activar las notificaciones. Juntos, podemos inspirar a más personas a encontrar el coraje para reescribir sus propias historias, sin importar la edad.